Adolfo, que tiene un centro ecuestre en la zona, ha dispuesto una yegua para cada uno de los que van a participar en esta jornada de trasladar las vacas al puerto. Antes del amanecer y después de entonar el cuerpo con un ligero desayuno, los acompañantes se disponen a enjaezar las caballerías con las que acompañarán a la manada de vacas. El rebaño está compuesto por unas 200 cabezas, aunque es muy probable que debido al buen tiempo que ha llegado repentinamente, algunos animales ya hayan subido hasta el puerto por su cuenta. Nos vamos a dedicar todo el día a subir las vacas desde Ayerbe de Broto al puerto de Otal. Allí las vacas se quedan hasta primeros de noviembre, que se hace la bajada de las vacas. Ahora se van a pastos de verano y después es cuando la bajada a los pastos de invierno. Cada acompañante ya tiene preparada su montura, y los que repiten de años anteriores han elegido la misma que en otras ocasiones. Cuando todos están dispuestos, se inicia la cabalgadura hacia el pueblo de Ayerbe de Broto, donde las vacas ya llevan unos días pastando, en una etapa previa antes de ascender al puerto. Mientras los acompañantes suben con las caballerías, Adolfo decide adelantarse con su padre en coche para tratar de localizar las vacas en todo el amplio terreno por el que se mueven. El río Ara baja con mucho caudal, pues son aguas procedentes del deshielo primaveral en las altas cumbres del Pirineo, que se abren paso con bravura en su descenso. Adolfo y su padre han llegado hasta las inmediaciones de Ayerbe de Broto, que es el lugar de donde tiene que partir el rebaño. Estoy mirando a ver dónde pueden estar las vacas, porque como ves, se van viendo por toda la ladera, pero las esquillas de las vacas grandes no las oigo. Pues que algunas se nos alargan. En el momento de que empiezan a oír movimiento y empiezan a oír ya perros y gente y las vas cambiando, cada vez las subes un poquito más. Si hace mucha calor se aguantan, pero por la noche con el fresco cada vez van subiendo más. Y en el momento de que suben, esas ya no bajan a las cuadras acaloras. Esas ya se van al puerto. Este año, al igual que el anterior, la primavera no está siendo favorable en esas necesarias y beneficiosas lluvias que hagan brotar la hierba. La veo mal porque no tiene ni pinta de llover esto. Y no ha llovido desde el 10 de mayo por ahí. Los acompañantes llegan al pueblo con sus monturas, donde les espera Adolfo para organizar la recogida de las vacas que están pastando entre las ruinas de las casas y por los prados de los alrededores. Carlota, tú, con él, Pablo, Toñín, María, tú subes para arriba, tú por aquí. Va, tú y tú, vosotras os quedáis por aquí, ¿no? Para arrear el pueblo. Y Pitacho conmigo también. Y el resto, venga, tú, Carlota, y tú, bajaros abajo. José, bájate con Juan y con Carlota y él también. Tú, Fernando, tú. O sea, aquí en estas fajas primeras. En caso de que no veas nada, os cogéis y os bajáis otra vez aquí para arrear todo cara allá. Si movéis vacas, escuchad una cosa. Si movéis vacas, los que vais por abajo, tú, Juan, tienes que bajar por aquí. Sí. Si movéis vacas, los de abajo, todo cara arriba. Los de arriba, ya no cara allá, ¿eh? Como ya sospechaba Adolfo, parece ser que una parte del ganado ha abandonado el pueblo por su cuenta el día anterior y ha subido hasta el puerto por el mismo camino que lo hacen todos los años. Ahora, el trabajo de los acompañantes consiste en ir recogiendo todas las vacas que quedan en el pueblo y encaminarlas hacia el sendero que accede a lo alto del puerto. Pues mira, esta vaca viene de una raza que se llama la Hereford. Estas vacas las compramos nosotros en Santander a un señor que se vendió todo el señal, todo el lote. Y le compramos todas y el día de ir a cargarlas había matado 2 vacas y 3 terneros los lobos. Pero tiene muchos años, es muy vieja, ¿eh?
Y como se ha portado tan bien, pobre animal, pues quiero que se muera en su casa. Que esta es su casa. Pero tiene 22 años, ¿eh? La vaca. Forzados por los jinetes que van detrás, el rebaño sube lentamente, a su paso, por el serpenteante camino que accede al puerto. En el primer tramo del recorrido, donde todavía abunda la vegetación, una gran charca sirve para calmar la sed de los animales, pues no van a encontrar agua hasta que alcancen su destino al mediodía. Este es el único agua que van a encontrar hasta el monte de Otal, hasta la fuente Reguero. Las caballerías también aprovechan para beber y para refrescarse, pues a estas primeras horas de mediados de junio, el calor se hace sofocante. Hasta este punto de la charca les ha acompañado un vehículo con las alforjas. A partir de este momento, el camino es intransitable para los vehículos a motor y hay que coger las alforjas para continuar el trayecto con toda la carga. Mientras tanto, las vacas siguen caminando a su paso por el sendero que conocen bien de tantos años que llevan subiendo. Vemos que hay un montón, además, hay un buen número en el rebaño y demás. Y van subiendo poco a poco, hemos ido recogiendo ahí abajo. Y bien. Cada acompañante cuelga sus alforjas en la montura con todo lo que va a necesitar durante la jornada, aunque algunos se quedarán a dormir la primera noche antes de regresar a Sarbisé. Todo lo necesario. El vino y el agua. En este tramo de ascenso hacia el puerto, el desnivel es bastante acentuado, hasta tal punto que es mejor dejar que las vacas caminen a su paso para no fatigarlas. Entonces las vacas pues van cogiendo fila india y verás tú que dentro de un rato habrá algunas que ya pasarán por ahí arriba. Pero es que si las fuerzas, adelantar la mitad porque se empiezan a apretar y no andan. Hay que dejarlas un poco a su aire ahora, que ahora ya saben dónde van ya. A medida que se va alcanzando el cordal de la montaña, el suelo se ve tapizado por la vegetación propia de esta altitud, los erizones. A partir de este momento, el desnivel se hace más suave y el ganado camina con más agilidad a pesar del cansancio acumulado. Han pasado ya 3 horas de caminata para el rebaño y de cabalgadura para los acompañantes, y se empieza a manifestar el deseo por llegar al destino, a pesar de que el día ha salido espléndido. Para llegar nos queda como hora y media o por ahí. Lo que pasa es que aquí a partir de ahí de punta o sea, esta es el Gábaro y aquella de allí de la izquierda es la Manchoya. A partir de ahí ya vamos llanos. Ahí ya, ahora sí que ya sabe dónde está. Ahí sí que ya no hay problema. La travesía por el Cordal se hace más suave a medida que se va alcanzando el puerto. En este trayecto, el ganado avanza siguiendo la cresta de la montaña. Adolfo tiene arrendada la explotación de todos los pastos del pueblo deshabitado de Otal, en pleno sobrepuerto. Una vez que llegan a este término, las vacas permanecerán aquí durante los 3 meses del verano y la entrada del otoño, hasta que lleguen los primeros fríos y antes de que caigan las primeras nevadas. Para mediados de octubre o primeros de noviembre, Adolfo y un grupo de amigos que sepan montar bien a caballo volverán a Otal para recoger todo el ganado
y hacer el mismo trayecto de descenso hasta Yerbe de Broto y luego hasta La Fueva, donde el rebaño pasará todo el invierno hasta la siguiente primavera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.